Con ustedes a Francisco Vidal, exministro y encargado programático del Partido por la Democracia. Bueno, primero agradecer la invitación. Marco se preocupó hace bastante tiempo. Segundo, sin duda, un saludo en los 100 años al segundo partido más histórico de Chile. La paradoja que a mi lado tengo a quien hereda la historia del primer partido en la historia de Chile, el Partido Radical, y el Partido Comunista, ya sea el 22 o el 12, es el segundo partido en la historia de Chile, con una trayectoria muy sustantiva. Dicho eso, y siendo disciplinado con las preguntas que están en el marco del programa, pero aterrizando en el caso chileno, y después de escuchar a la compañera chipriota y al compañero colombiano, quisiera yo aprovechar la oportunidad de estar con ustedes para plantearles cómo lo ve un partido que aún no es aliado. Fuimos aliados en la última prueba electoral, pero que ha tenido un cierto giro legítimo, democrático, y que hoy día está por plantear algunos temas que son fundamentales para la oposición y lo más probable es que si las cosas se hacen bien, para un futuro gobierno una vez que se derrote a la derecha. Dicho eso, quiero plantear cómo vemos el momento, cómo vemos el rol del Partido Comunista en el momento y cómo se van cambiando algunas situaciones. Y voy a hablar de 3 elementos. Primero, es lugar común, es sentido común que el país cambió. No hay nadie que no lo diga, incluso desde la derecha. Y ese cambio tiene elementos objetivos, es objetivo, como todo. El elemento objetivo número 1 del cambio es, bueno, que hoy día ganó la derecha. Después de 20 años, volvió la derecha a la moneda, y digo 20 porque gobernó con Pinochet. Si ustedes se han dado cuenta, ellos hablan de que volvieron después de 50 años con Jorge Alessandri. No, pues ellos gobernaron con Pinochet. Entonces es un cambio, un dato duro. Pero ese dato duro hay que acompañar, por ejemplo, hay muchos factores, pero quiero centrarme en 3, 4, la irrupción de un movimiento social significativo, que no es que no existiera antes, sino que generó las condiciones y las circunstancias para mostrar fuerza. Y el 2011 es un año clave. Quiero decirle algo que sirve de alguna experiencia de haber sido ministro del Interior en el año 2005, y alguna vez le pedí a Carabineros que me hicieran un recuento de las grandes movilizaciones del 90 al 2005 en este caso. Y la verdad es que las grandes movilizaciones eran 2 de tipo religioso, las que convocaban más gente. El día del Padre Hurtado, 25.000, 30.000 jóvenes, para que ustedes vean el pluralismo en la iglesia, y la otra era la marcha de Sor Teresita. Ahí estaban las 2 grandes movilizaciones de los 90 y parte del 2000. Por eso cuando el año 2011, según el registro de la fuerza pública, o sea que ahí aplicándole el IVA en contra, digamos, tenemos unos 800.000 en todo Chile, es un hecho objetivo, ahí está. Si a eso se le agrega el tema medioambiental, si uno le agrega eso, lo que era impensable en Chile hace 5, 6, 7, 8, 10 años, como es las marchas de decenas de miles de personas por las reivindicaciones igualitarias en las minorías sexuales, o los 70.000 de Hidroaicén de agosto del 2011. Bueno, es distinto, no era así. Tercero, viene de antes, pero nunca había llegado al punto en que estamos, que es el descrédito de las instituciones. Se miden en Chile 11 instituciones, podrían medirse 40, pero 11. Solo 2 de esas 11 tienen la confianza y credibilidad de la mayoría de los chilenos. Una tiene el 58% y la otra tiene el 54%. Las otras 9
están bajo el 50% y en una escalera, descendiendo. No empezó ahora, viene de antes, pero llegó al punto más bajo en los últimos 2 años. Y quiero decirles además, paradoja, que la institución, desde el punto de vista de las encuestas que estoy señalando, que son públicas además, la institución número 1 en confianza y credibilidad con el 58% es Carabineros. Y la número 2 son las Fuerzas Armadas. La radio, la televisión, la iglesia, los evangélicos, los alcaldes, los partidos, el gobierno, la oposición, el poder legislativo, el poder judicial, todos bajo el 50%. Les voy a dar un dato más. Los 3 poderes del Estado estamos bajo el 30%. Y un dato más. Los partidos estamos en el último lugar con el 6% de confianza y credibilidad. Si eso no es un cambio o una nueva etapa, no sé qué podría ser. Y otro elemento más subjetivo, pero también es medible, es una sensación de intolerancia, y en buena hora, hacia el abuso y la desigualdad. Yo creo que el efecto de la polar es una demostración. Hay una convicción de una sociedad injusta, desigual y abusiva por parte de los poderosos. Si esos son los elementos y muchos más de una nueva etapa, obviamente que una nueva etapa requiere un nuevo gobierno. Ustedes lo llaman gobierno de nuevo tipo. Yo no sé, no puedo ser picado, pero le pondría gobierno de tipo nuevo, pero claramente entiendo la consigna. ¿Y por qué tiene que ser un gobierno distinto el que ojalá gane el próximo año? Primero, porque no puede ser, no debe ser un quinto gobierno de la Concertación. No puede ser ni debe ser. No puede porque no tenemos la fuerza política para hacerlo. Y no debe porque la nueva etapa requiere una correlación de fuerza mayor desde el punto de vista del cambio. El ejercicio, si proyecto la elección municipal en la línea de concejales, que es más representativa de la correlación de fuerzas partidarias, ¿a qué nos lleva? Que los 2 pactos descontados del Partido Comunista por ahora sumamos el 44% o 43% y fracción, redondea un 44%. Esos son los 2 pactos originarios de la Concertación. Radicales, PPD, socialistas, demócratas, cristianos. 44. Y el PC se coloca con el 6,44 y la izquierda ciudadana. Y ahí bordeamos el 50, sin proyectar a esa elección a la municipal. Aunque son cosas distintas, pero como ejercicio. Y la verdad que la nueva etapa que debe emprender Chile requiere mucho más fuerza que eso. Fuerza política, sin duda, pero también fuerza electoral, fuerza social, fuerza cultural. Por eso que no debe ni puede ser la victoria de la oposición al próximo año un triunfo de la Concertación sin considerar las otras fuerzas. Y llegaré ahí. Segundo, un nuevo gobierno tiene que tener una gobernabilidad distinta a la que hicimos nosotros con sus errores y aciertos en los 90 y los 2000. El eje de la gobernabilidad de los 90 estaba en el cuidado de la transición pactada. El eje de la gobernabilidad de Elwin y parte importante de Frey es que Pinochet no se enojara. Hasta el 98 que salió de la comandancia en jefe y después murió el 2006. El eje de la gobernabilidad 90-2000 fue esencialmente privilegiar y cuidar a las cúpulas empresariales y a los grandes grupos económicos. Ese fue el eje de la gobernabilidad, pues. Por eso que el presidente de los empresarios en el año 2006 terminó diciendo que amaba al presidente. La última vez que el ministro de Hacienda de mi gobierno, del gobierno de Bachelet, fue a la ENADA en Casa de Piedra, me refiero a Velasco, fue ovacionado por los 1000 empresarios ahí presentes. Parece que los cuidados del sacristán mataron al señor cura, pero ese es otro tema. Entonces el eje obviamente requiere una correlación de fuerzas mayor, una
sostenibilidad mayor, que es más fuerte que la suma de fuerzas de la concertación. Pero además es un gobierno cuyo énfasis está, por la nueva etapa, en el cambio, no en la administración. Se requiere un gobierno que construya su programa, una fuerza política que construya su programa y ejercite el poder ejecutivo junto al movimiento social y a la demanda ciudadana. Si Chile cambió, y nos damos cuenta desde la oposición, cuando de la eventualidad que la mayoría nos dé la confianza volvamos al gobierno, ese gobierno tiene que ser distinto a los anteriores en estos cambios que estoy mencionando, en estos ejes. La gobernabilidad, como dice la Conferencia Episcopal, estará garantizada si hay una alianza entre el Ejecutivo, el Parlamento y la demanda social y el movimiento social. La gobernabilidad está más en la alianza entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la calle versus que como era antes o como se entendía antes, que la gobernabilidad estaba en la medida que la calle no existiera y que el poder económico estuviera tranquilo para que siguiera invirtiendo. Eso. Y otro elemento del gobierno nuevo, o nuevo tipo, como dicen ustedes, es que tiene que emprender reformas sustantivas. Y lo digo cortito, sin duda la reforma política. Y aquí está mi amigo José Antonio, en que compartimos la necesidad de cambiar la Constitución. De repente nos sacamos la cresta por el instrumento, pero lo concreto es el cambio de la Constitución. Y si ustedes me apuran un poquito más, no me perdería yo. Hay que cambiar 2 candados. Ya abrimos un candado en el 2005 con los senadores designados y el tema de las Fuerzas Armadas. Pero mientras no resolvamos el tema del binominal, mientras no descerrajemos ese candado, junto con los quórum supramayoritarios en la Cámara y en el Senado, seguiremos viviendo en una jaula. Y nos pegamos combos dentro de la jaula, pero estamos dentro de la jaula. Porque la jaula fue muy bien pensada. Yo me lo he leído todo por disciplina. Y leerse el libro de Sergio Fernández, Mi lucha por la libertad, paradójico título, ahí le explica cómo se hicieron las leyes políticas. Y ahí está el redistritaje, ahí está el binominal, ahí están los designados, ahí están las Fuerzas Armadas, ahí está el Consejo de Seguridad Nacional, ahí están los quórum. Entonces la reforma política principal, hay muchas más ilegítimas, pero la que desata el nudo, la que rompe el candado, la que abre la jaula, es la ruptura del binominal. Por eso que la oposición hoy día, concebida, como yo le llamo, como convergencia opositora, debe ponerse de acuerdo en la llave que abre ese candado. Y la llave que abre ese candado en un año más es un acuerdo parlamentario donde logremos los 72 diputados y diputadas en la Cámara y los 23 senadores en el Senado, y con eso tenemos la llave para derrotar y destruir el binominal. Sin esperar nada de la derecha, con fuerza propia. Porque la derecha dividida en esto, RN propone, la UDI dispone. Y la UDI no va a centrar y ceder jamás en abrir el candado. Por eso que me gustan las declaraciones del Partido Comunista y de dirigentes de otros partidos de la oposición que se abren, para decirlo, perdónenme la franqueza, pero yo prefiero discutir de esto que de Corea del Norte. En consecuencia, está bien, después hagamos un seminario, Marco, sobre Corea del Norte, pero ahora pongámonos de acuerdo cómo llegamos y doblamos. En la jaula de Pinochet y de Jaime Guzmán podemos ganar. De hecho, hemos tenido mayoría. En el 2006 teníamos mayoría en la Cámara y en el Senado. Pero nos falta reforma política y reforma social. Un gobierno de nuevo tipo o de tipo nuevo
requiere generar expectativas razonables. Y yo creo que el Chile está en condiciones de enfrentar una reforma de la educación sustantiva. Mi impresión es que el gran acuerdo logrado por la oposición, desde Walker a Tellé, que es la propuesta de reforma educacional, que escuchó mucho al movimiento estudiantil, y la base financiera de esa reforma, que también está firmada desde Walker a Tellé, que es la reforma tributaria, dan el paso para hacer la reforma educacional, la reforma de la salud, la reforma de la previsión y la reforma laboral. Escuchaba al compañero colombiano decir que estaban angustiados, y con toda razón, con un 4,5% de tasa de sindicalización. Yo pensé que Chile era de los que estábamos más mal. No, los colombianos están más mal que nosotros. Chile tiene una tasa de sindicalización hoy día del 11%. Su pico lo obtuvo el 73% con el 30%. En Chile, de cada 100 trabajadores negocian colectivamente 7. Así que por lo menos un respiro, compañero colombiano. Lo otro que es clave, ¿por qué? Porque el centro de la acción política nuestra, ¿cuál debiera ser? Nueva etapa, nuevo gobierno. ¿Cuál es el centro, el corazón de lo que hay que hacer? La lucha contra la desigualdad y el abuso. O dicho en positivo, la construcción de una sociedad, de un Chile más justo. Si eso es, los instrumentos son esencialmente dos. Uno, de corto plazo, inmediato, la reforma laboral. ¿Y qué reforma laboral? Pero si se estuvo a punto de mandar el 2008. Sindicalización automática, ampliación de la negociación colectiva, eliminación definitiva del multirut, derogación del reemplazo en la huelga. Si uno se concentrara en eso, cambias la correlación de fuerza entre el capital y el trabajo bastante importante. Y la otra reforma, en función de la lucha contra la desigualdad, es la reforma educacional, que para decirlo sencillo, aquí hay un acuerdo sustantivo. Estamos hablando de universalización de la cobertura preescolar, desde los cabros de 85 días hasta los de 6 años. Hoy día Chile lo cubre el 42% de esa cohorte de edad. Hay que llegar lo más rápido, en 4, 5, 6, 7 años, al 100% como lo tenemos en básica. Segundo, hay que cerrar la brecha de inversión entre el municipal y el particular pagado, incluyo en el municipal el particular subvencionado, que son el 93% de la matrícula. El municipal, 52 lucas de inversión del Estado en él, mensual, por 10 meses, por 12 años. El particular subvencionado, las mismas 55 lucas, más lo que pone el papá, la mamá, el apoderado, 22 lucas promedio. Me da como 80. Y el particular pagado, que no le pide nada al Estado, sería un escándalo, pero que pone 250 en promedio. Cuando tú no tienes una educación de ese nivel de segregamiento, no nos extrañe en un mes más, cuando veamos la PSU, rendida hace 3 días atrás, que se va a repetir lo que pasó el año pasado y siempre. Puntaje promedio, colegios municipales, 469 puntos. Puntaje promedio, colegios particulares subvencionados, 489 puntos. Termino el tiro. Puntaje promedio, particulares pagados, 611 puntos. Todo lo anterior, y aquí termino, Marco, requiere, en mi opinión, en nuestra opinión como partido, una fuerza nueva, por así decirlo, de amplia y ancha base, política, electoral, social y cultural, que supera la concertación, que obviamente la incluye, pero la supera, la trasciende. Por eso que es vital el entendimiento con el Partido Comunista. Avanzamos en las municipales. Radicales y PPD, integrantes de la concertación histórica, dimos un paso. Y ojo, y no solo un paso electoral, avanzamos en temas programáticos. Insuficientes avances. Ahora hay que involucrar en ese avance a la parte de la concertación que no dio el paso en esta pasada, y con nombre y apellido, demócratas, cristianos y socialistas. Pero además sigue siendo insuficiente,
¿Por qué no una parte del PRI? ¿Por qué no el diputado Araya, que acaba de renunciar al PRI? ¿Por qué no la diputada por San Fernando, Sepúlveda, Alejandra? ¿Por qué no? ¿Por qué no Navarro y su movimiento? ¿Por qué no? Les doy un dato nomás. ¿Saben cuánta gente votó? Los pocos que votamos, digamos, para aconsejarle no de derecha. El 67% del electorado no votó por la derecha. Para eso, convergencia, voluntad política y programa común. Yo les insisto, compañeros, que la base de la fuerza al interior de lo que viene es la construcción de un programa. Alguien me dice por ahí, pero ¿cómo? No te enojes, pues, es lo que me dicen a mí. Pero la presidenta siempre ha tenido derecho o el presidente en este caso, siempre ha tenido derecho, obvio, pues. Pero de lo que se trata no es un programa estilo mensaje 21 de mayo. De lo que se trata es una orientación. En eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y en mi opinión, aunque esto no está decidido, pero en mi opinión, cuando una fuerza política converge en el diagnóstico, la nueva tarea, en el propósito, el nuevo gobierno, en un programa, tiene todo el derecho esa fuerza política, las que constituyen, las constituyentes de ese acuerdo, a ser parte también de la cogobernabilidad de ese acuerdo. Por eso que el tema Corea del Norte me maní. Gracias. Gracias, Francisco.